Ahora tengo 3 días para salir de mi propia casa. Me llamo Roberto y tengo 68 años. He vivido en esta casa de un tranquilo barrio residencial durante 32 años. Aquí crié a mi hijo Santiago y aquí vi a mi esposa Elena dar su último suspiro en nuestro dormitorio hace solo 6 meses. Pero según mi nuera Valeria, nada de eso importa ya, porque al parecer Santiago también ha muerto. Solo que hay un pequeño detalle. Acabo de ver que publicó una selfie de vacaciones desde una isla tropical ayer mismo. Valeria pensó que ya me tenía calado. Un viudo afligido, un anciano confundido, un blanco fácil para su plan de herencia. Organizó un funeral completo, recaudó donaciones de nuestros vecinos y exigió que le transfiriera mi fondo de jubilación de $2.300.000. Lo que ella no sabía es que pasé 30 años como contador forense para la agencia federal y he estado grabando cada conversación que hemos tenido durante los últimos 3 meses. Si están viendo esto, por favor suscríbanse y déjenme saber desde dónde nos ven. Esta es la historia de cómo desmantelé el fraude más elaborado que he visto en mi vida y por qué nunca se debe subestimar a un padre en duelo. Permítanme llevarlos de regreso a donde comenzó todo esto. Fue el 15 de marzo de 2024, el día en que Elena perdió su batalla contra el cáncer de páncreas. Habíamos estado casados 43 años. Las facturas médicas ya habían consumido $180,000 de nuestros ahorros, pero no me importaba el dinero. Habría gastado cada centavo 2 veces con tal de tener un día más con ella. La casa se sentía como una tumba después del funeral. Santiago voló desde la ciudad de la costa para el servicio y trajo a Valeria con él. Llevaban casados 3 años, pero yo apenas la conocía. Era agente inmobiliaria, siempre revisando su teléfono, siempre hablando de oportunidades de mercado. «Roberto, no puedes quedarte en esta casa tan grande tú solo», me dijo, parada en mi cocina esa primera semana. «No es saludable». Yo estaba lavando la taza de café de Elena, esa de cerámica azul con una pequeña muesca en el asa que ella se negaba a tirar. «Me las arreglo bien», respondí. «¿De verdad?» Valeria tomó un montón de correo del mostrador, porque noté que algunas de estas facturas no se han abierto. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. ¿Cómo se dio cuenta de mi correo? Pero yo estaba ahogándose en la pena. Todo se sentía abrumador. Las reclamaciones del seguro, las facturas médicas, las tarjetas de condolencia que seguían llegando. Valeria se ofreció a ayudar a organizar las cosas. Dijo que eso es lo que hace la familia. «Solo voy a clasificar esto por ti», dijo, llevándose el correo al comedor, para asegurarnos de que no se pierda nada importante. Asentí, parecía razonable. Elena siempre manejaba nuestras finanzas de todos modos. ¿Qué daño podría hacer? Esa noche encontré a Valeria fotografiando documentos en la vieja oficina de Elena. Estados de cuenta bancarios, carteras de inversión, papeles del seguro de vida. «Solo me aseguro de que todo esté organizado», explicó. «Tienes bastante aquí, Roberto. Es importante llevar un registro». Tenía razón en una cosa. Yo sí tenía bastante, y ella definitivamente estaba llevando un registro. Durante las siguientes semanas, las visitas de Valeria se volvieron rutina. Siempre servicial, siempre preocupada. «Roberto, parecías confundido ayer cuando te pregunté sobre tu número de cuenta bancaria», decía ella. «Tal vez deberíamos anotar estas cosas en algún lugar seguro». O decía cosas como, «Me contaste la misma historia 2 veces sobre el jardín de Elena. ¿Has hablado con un médico sobre problemas de memoria?». Pequeños comentarios, sugerencias suaves, cada uno socavando mi confianza. Empezó a mencionar comunidades de vida asistida para personas mayores. Instalaciones hermosas, Roberto. 3 comidas al día, actividades, personal médico en el lugar. Mucho más seguro que vivir solo. La encontraba en la oficina de Elena de nuevo, revisando archivos. «Solo me aseguro de que todos tus documentos importantes estén en un solo lugar», explicaba, «por si algo sucede». Lo que realmente me molestaba era cómo hablaba de Santiago.
Siempre referencias vagas a sus luchas y estrés financiero. Pero cada vez que pedía hablar con él directamente, siempre había una excusa. Está lidiando con mucho ahora mismo, Roberto. Presión laboral. No quiere cargarte con sus problemas. Entonces empecé a notar otras cosas. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que no había solicitado llegaban a mi buzón. Llamadas de asesores financieros a los que nunca había contactado. Valeria siempre tenía explicaciones. Pensé que era hora de revisar tu estrategia de inversión. A tu edad, necesitas ser más conservador. Una mañana de junio, encontré un documento de poder notarial en la mesa de mi cocina. Valeria estaba haciendo café como si viviera aquí. Solo una precaución, dijo, sin levantar la vista. Si algo te sucede, alguien necesita poder manejar tus asuntos. Santiago está demasiado ocupado y yo tengo experiencia con transacciones inmobiliarias. El documento le daba control total sobre mis finanzas. Cada cuenta, cada inversión, cada decisión. Miré ese papel y me di cuenta de que no tenía idea de qué más había estado haciendo Valeria mientras yo estaba de luto. Pero estaba a punto de descubrir que yo no estaba tan confundido como ella pensaba. Esa noche, hice algo que debería haber hecho meses antes. Saqué cada documento financiero que poseía y los extendí sobre el viejo escritorio de Elena. Los números eran asombrosos, incluso para mí. $2.300.000 en mi cuenta de jubilación. Otros $45.000 en una cuenta de ahorros. La casa, recientemente tasada en $890.000. El pago del seguro de vida de Elena de $250.000 que no había tocado. Casi $4 millones en total. Pero aquí está lo que me heló la sangre. Algunos de esos documentos tenían notas con la letra de Valeria. Números de cuenta, saldos, incluso información de contacto de mis asesores financieros. Ella sabía exactamente lo que yo valía, hasta el último centavo. Empecé a pensar en todas esas conversaciones serviciales. ¿Cómo había dirigido nuestras charlas hacia mis finanzas? ¿Cómo se había ofrecido a organizar mis papeles? ¿Cómo había sugerido que podría necesitar una gestión profesional de mi dinero? Elena siempre había manejado nuestras inversiones. Ella era la inteligente con los números. Después de que murió, había dejado todo intacto, demasiado abrumado para lidiar con ello. Valeria lo sabía. Contaba con ello. A la mañana siguiente, me trajo café y una copia fresca de ese documento de poder notarial. Hice que mi abogado revisara esto, dijo. Hizo algunos ajustes para asegurarse de que estés debidamente protegido. Escaneé la nueva versión. Los ajustes le daban poderes aún más amplios. Autoridad para vender propiedades, tomar decisiones de inversión, acceder a cajas de seguridad. Valeria, necesito pensar en esto. Su sonrisa vaciló por solo un segundo. Por supuesto. Pero Roberto, a tu edad, estas decisiones se vuelven más difíciles cada día. Y Santiago realmente está luchando financieramente. Necesita el apoyo de la familia. Ahí estaba de nuevo. Los misteriosos problemas financieros de Santiago. Problemas que aparentemente requerían acceso a mi herencia. ¿Cuánto necesita Santiago?, pregunté. No se trata de una cantidad específica. Se trata de tener recursos disponibles cuando la familia necesita ayuda. Traducción. Ella quería el control de todo. Esa tarde, hice una llamada telefónica que debería haber hecho semanas antes. Héctor. Amigo, soy Roberto. El comandante Héctor y yo habíamos trabajado en docenas de casos de fraude financiero juntos, cuando yo estaba en la agencia. Si alguien podía ayudarme a averiguar qué tramaba realmente Valeria, era él, Roberto. Dios mío, siento mucho lo de Elena. ¿Cómo te mantienes? En realidad, por eso te llamo. Creo que alguien está tratando de estafarme. Le expliqué todo. La repentina amabilidad de Valeria, su conocimiento íntimo de mis finanzas, la presión para firmar el poder notarial. Héctor escuchó sin interrumpir. Roberto, esto suena como un abuso financiero de ancianos de manual. Muy sofisticado.
El aislamiento gradual, la urgencia fabricada, la explotación del duelo. ¿Qué tan bien conoces a esta mujer? Ha estado casada con Santiago por 3 años. Es agente inmobiliaria aquí en la ciudad. Pero Héctor, en realidad no he hablado con Santiago directamente en más de un mes. Silencio en la línea. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que viste a Santiago en persona? Lo pensé. ¿El funeral? El 15 de marzo. Ahora era 18 de julio. 4 meses. Esto se pone peor, dijo Héctor. Quiero que empieces a documentar todo. Cada conversación, cada documento que te muestre, cada afirmación que hagas sobre Santiago. ¿Puedes hacer eso sin alertarla? Creo que sí. Bien. Y Roberto, no firmes nada. No importa lo que diga, no importa cuán urgente lo haga sonar. Nada. Esa noche, Valeria vino con la cena. Comida para llevar del restaurante italiano favorito de Elena. He estado pensando en nuestra conversación, dijo, sobre la situación de Santiago. En realidad es más serio de lo que dejé ver. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor de Elena, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas durante 4 décadas. Él le debe dinero a algunas personas, gente peligrosa. No son del tipo que espera pacientemente el pago. ¿Cuánto dinero? Lo suficiente como para necesitar acceso a activos líquidos rápidamente. Tu poder notarial me permitiría transferir fondos inmediatamente si algo sucede. La miré con atención. ¿Qué tipo de algo? Roberto, a tu edad, las emergencias médicas ocurren sin previo aviso. Derrames cerebrales, infartos, caídas. Si quedas incapacitado, los acreedores de Santiago no esperarán. Ella estaba creando una crisis que no existía para justificar el robo de los ahorros de toda mi vida. Pero no tenía idea de que yo estaba a punto de crear una crisis propia. Valeria, necesito ser directo contigo. Levantó la vista de su pasta con el tenedor a medio camino de su boca. No. ¿Disculpa? No voy a firmar ningún poder notarial. No voy a transferir fondos. Y no voy a tomar ninguna decisión financiera de emergencia basada en amenazas vagas sobre las deudas de Santiago. La máscara se deslizó, solo por un segundo. Pero lo capté. Su expresión pasó de nuera preocupada a algo mucho más frío. Roberto, no creo que entiendas lo serio que es esto. Entiendo perfectamente. Quieres acceso a mi dinero. De eso no se trata. Entonces explícame exactamente qué debe Santiago, a quién y por qué requiere mi intervención. Dejó su tenedor. Algunas situaciones son complicadas. Pasé 30 años investigando situaciones financieras complicadas, Valeria. Ponme a prueba. Otra grieta en la fachada. Ella no sabía sobre mis antecedentes. Santiago nunca había mencionado a qué me dedicaba. Mira, estoy tratando de ayudarte. Elena hubiera querido que... No lo hagas. Mi voz era tranquila, pero ella dejó de hablar. Ni se te ocurra decirme qué hubiera querido mi esposa. Valeria se recostó en su silla. Cuando volvió a hablar, su tono era diferente, menos compasivo, más impaciente. No puedes vivir en esta casa para siempre, Roberto. Apenas puedes manejar tus propios asuntos. Ayer, no podías recordar dónde pusiste las llaves de tu auto. Recuerdo exactamente dónde puse las llaves de mi auto. ¿De verdad? Porque las encontré en el refrigerador. Esa es una forma interesante, ya que no he conducido a ninguna parte en 3 días. Silencio. El punto es, continuó, que necesitas ayuda. Ayuda real, no del tipo que obtienes de los centros para mayores y voluntarios de la iglesia. Gestión profesional. ¿Gestión profesional de qué exactamente? Tus activos, tu propiedad, tus necesidades de cuidado futuro. Ahí estaba. Gestión profesional de mis $4 millones. ¿Y te has designado a ti misma para proporcionar esta gestión? Soy familia, Roberto. ¿Quién más lo va a hacer? Santiago lo haría, dije. Santiago tiene sus propios problemas. Entonces déjame hablar con él. No quiere alterarte. Soy su padre. Creo que puedo manejar lo que sea que necesite decirme. Valeria se levantó bruscamente.
Esto es exactamente de lo que estoy hablando, Roberto. No estás pensando con claridad. Santiago está lidiando con problemas serios. ¿Y tú quieres... ¿Mi terquedad? Sí, tu negativa a aceptar ayuda. Tu insistencia en vivir en el pasado. Tu incapacidad para tomar decisiones racionales sobre tu futuro. Ahora caminaba de un lado a otro. Su voz se volvía más aguda. Elena manejaba todo por ti. Las facturas, las citas, las decisiones. Sin ella estás perdido. Y en lugar de aceptar ayuda de la familia, estás siendo paranoico y difícil. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué mi teléfono. Empecé a grabar. Cuéntame más sobre cómo estoy siendo difícil. Estás viviendo en una casa que es demasiado grande para ti, con escaleras que podrían matarte, manejando finanzas que no entiendes. Estás a una caída de distancia de un asilo y eres demasiado orgulloso para admitirlo. Continúa. Toda esta conversación es prueba de que no eres competente para manejar tus propios asuntos. Una persona razonable estaría agradecida por la ayuda. Una persona razonable confiaría en la familia para tomar buenas decisiones. Dejó de caminar y me miró directamente. Pero ya no eres razonable, ¿verdad, Roberto? Solo eres un anciano confundido que no sabe lo que es mejor para él. Dejé de grabar y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Esa es una perspectiva interesante, Valeria. No es una perspectiva, es la realidad. Y en tu realidad, ¿qué pasa con los ancianos confundidos que no aceptan ayuda? Terminan en centros de cuidado administrados por el Estado, con tutores designados por la corte manejando sus activos. ¿Ya veo? ¿Y odiarías que eso me pasara a mí? Por supuesto que sí, porque te preocupas por mi bienestar. Exactamente. No porque los tutores designados por la corte harían más difícil para ti acceder a mi dinero. Su rostro se puso blanco. Valeria se fue sin terminar su cena. Ni siquiera se despidió. A la mañana siguiente, llamé a Héctor de nuevo. Mordió el anzuelo. Le dije, la tengo grabada básicamente amenazándome con procedimientos de tutela si no coopero. Roberto, eso es oro. Pero necesitamos más. Los casos de abuso financiero de ancianos requieren evidencia de robo o fraude real, no solo la intención. Entonces encontremos alguna. Héctor me conectó con un investigador privado llamado Rogelio, ex servicio secreto, especializado en delitos financieros. Nos reunimos en una cafetería del centro. «Tu nuera es buena», dijo Rogelio después de que le informé. El enfoque gradual, la manipulación emocional, la urgencia fabricada. Esta no es su primera vez. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los estafadores profesionales desarrollan patrones, refinan sus técnicas. Si es así de suave contigo, probablemente ha hecho esto antes. Rogelio explicó cómo construiríamos el caso. Vigilancia financiera para rastrear cualquier acceso no autorizado a mis cuentas. Verificación de antecedentes de los clientes anteriores y relaciones de Valeria. Lo más importante, verificación del estado y paradero real de Santiago. ¿Sobre Santiago?, dijo Rogelio. Cuando dices que no has hablado con él directamente, ¿qué significa exactamente eso? Valeria siempre atiende las llamadas. Dice que está ocupado, estresado, no quiere preocuparme, pero ella me da actualizaciones. ¿Qué tipo de actualizaciones? Problemas financieros, presión laboral, problemas de relación, nada específico. Rogelio tomó notas. Roberto, necesito preguntarte algo y quiero que pienses cuidadosamente antes de responder. ¿Es posible que Santiago no esté realmente en la ciudad de la costa? ¿Qué quieres decir? Quiero decir físicamente. ¿Lo has visto, hablado con él directamente o verificado su ubicación a través de alguna fuente independiente desde el funeral? Lo pensé. Cada conversación había sido a través de Valeria. Cada actualización había venido de ella. Incluso la ausencia de Santiago en las llamadas familiares fue explicada por ella. ¿No? Dije lentamente. No lo he hecho. Entonces necesitamos encontrar a tu hijo. La verificación de antecedentes de Rogelio sobre Valeria reveló algo interesante. En los últimos 5 años,
Había estado involucrada con 3 clientes ancianos que habían experimentado dificultades financieras poco después de contratarla como su agente inmobiliaria. «Mira este patrón», dijo Rogelio, extendiendo documentos sobre mi mesa de comedor. Propietario viudo, activos sustanciales, miembros de la familia convenientemente ausentes o fallecidos. En cada caso, Valeria les ayudó a organizar sus finanzas durante un periodo vulnerable. ¿Qué les pasó? 2 terminaron en centros de cuidado administrado después de firmar poderes notariales. El tercero murió antes de que su familia descubriera que faltaban $400,000 de sus cuentas. Mi experiencia en contabilidad forense se activó. ¿A dónde fue el dinero? Empresas fantasma, esquemas de inversión falsos, transacciones inmobiliarias que nunca sucedieron realmente. Muy sofisticado. Pero la verdadera bomba llegó cuando Rogelio comenzó a rastrear la ubicación de Santiago. «Roberto, necesito que te sientes para esto». Sacó su computadora portátil y me mostró una serie de fotografías. Santiago, muy vivo, sentado en una playa. Los metadatos mostraban que fueron tomadas en una isla tropical, ayer. No está en la costa. Ha estado en el trópico durante las últimas 6 semanas. Registro de hotel bajo un nombre falso, pero el software de reconocimiento facial confirmó que es él. En una isla tropical. Se pone mejor. No está solo. Rogelio hizo clic en la siguiente foto. Santiago con una mujer joven y rubia que nunca había visto antes. Estaban tomados de la mano, riendo, claramente una pareja. Su nombre es Valentina, de 26 años, originaria de otra ciudad. Sin antecedentes penales, pero escucha esto, ha estado publicando sobre su romance de vacaciones en todas las redes sociales. ¿Romance de vacaciones? Ella no tiene idea de que Santiago está casado. Según su perfil, lo conoció hace 3 meses. Él le dijo que era soltero pasando por un divorcio. Miré fijamente las fotos. Mi hijo estaba vivo, viviendo en el paraíso con su novia mientras su esposa estaba aquí, tratando de robar mi herencia. Rogelio, no creo que Santiago sepa lo que Valeria está haciendo. Esa noche Valeria me llamó. Roberto, he estado pensando en nuestra conversación. Puede que haya sido demasiado directa. Está bien, Valeria. No lo está. Me importas. Y quiero lo mejor para esta familia. A veces eso significa tener conversaciones difíciles. Yo ya tenía el equipo de grabación de Rogelio configurado. Cada llamada estaba siendo documentada. Entiendo. Bien. Porque tengo noticias sobre la situación de Santiago. Ha empeorado. ¿Cuánto ha empeorado? Necesita $50,000 inmediatamente. Esta noche. $50,000. ¿Para qué? No puedo entrar en detalles por teléfono, pero Roberto, si no actuamos rápido podría haber consecuencias graves. ¿Qué tipo de consecuencias? Del tipo que podría afectar a toda nuestra familia. Tu reputación, tu seguridad, el futuro de Santiago. Ella estaba escalando la urgencia, creando una falsa emergencia para presionarme a una acción inmediata. Valeria, necesitaré ver documentación, estados de cuenta bancarios, acuerdos de préstamo, algo oficial. No hay tiempo para documentación. Esta gente no trabaja con papeleo. ¿Qué gente? Silencio en la línea. Había revelado más de lo que pretendía. Mira, ¿puedes acceder a tu cuenta en línea? ¿Sí? ¿Bien? Voy a guiarte a través de una transferencia bancaria. Necesita suceder esta noche. ¿A quién? Te daré la información de la cuenta. Solo confía en mí en esto. Estaba grabando todo. Rogelio estaba sentado frente a mí, tomando notas. Valeria, no voy a transferir dinero a nadie sin entender exactamente para qué es esto. Roberto, ¿quieres que algo terrible le pase a Santiago? Por supuesto que no. Entonces ayúdame a ayudarlo. Lo interesante de los estafadores es que siempre exageran su mano. Valeria estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera criminal. Necesito acceso a tus cuentas, Roberto, a todas ellas. A la mañana siguiente, recibí una llamada que cambió todo. Papá. La voz de Santiago. Finalmente. Santiago, ¿dónde estás? Valeria dijo que estabas lidiando con algunos problemas graves.
¿Qué problemas? Papá, estoy bien. Estoy de vacaciones en una isla. He estado tratando de llamarte durante semanas, pero Valeria dijo que tenías problemas de salud y no quería ser molestado. Mi sangre se heló. ¿Problemas de salud? Ella dijo que habías tenido algún tipo de episodio, problemas de memoria, confusión. Pensó que era mejor si te daba espacio para recuperarte. Santiago, no he tenido ningún problema de salud. Silencio en la línea. Papá, ¿qué está pasando? Le expliqué todo. Las tácticas de presión de Valeria, las demandas de poder notarial, sus afirmaciones sobre sus problemas financieros. Santiago escuchó sin interrumpir. Papá, no tengo deudas. No le debo dinero a nadie. Y definitivamente no le he pedido a Valeria que maneje nada por mí. ¿Dónde estás exactamente? En un resort turístico. Conocí a alguien aquí, una mujer llamada Valentina. Hemos estado saliendo por unos meses. Planeaba llevarla a casa para que te conociera. Santiago. Valeria piensa que estás en la ciudad de la costa. No he estado allí en más de un año. ¿Y ella no sabe sobre Valentina? No. Valeria y yo hemos estado teniendo problemas. Vine aquí para pensar sobre nuestro matrimonio. Valentina ni siquiera sabe que estoy casado. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Valeria pensaba que Santiago estaba desaparecido o muerto. Se estaba posicionando para heredar todo como su viuda. Pero Santiago estaba muy vivo, solo temporalmente fuera de comunicación. ¿Papá? ¿Qué le ha estado diciendo Valeria a la gente sobre mí? Pensé en su reciente escalada, las demandas urgentes de dinero, su mayor presión por el poder notarial. Santiago, creo que Valeria está planeando fingir tu muerte. 3 días después, Valeria demostró que tenía razón. Estaba tomando café en mi porche delantero cuando entró en mi camino de entrada. Se veía diferente, vestida de negro, maquillaje tenue, expresión apropiadamente sombría. Subió mis escalones delanteros como si se acercara a un patíbulo. Roberto, tengo noticias terribles. ¿Qué tipo de noticias? Es sobre Santiago. Se sentó pesadamente en la vieja mecedora de Elena. Ha habido un accidente. Dejé mi taza de café. ¿Qué tipo de accidente? Un choque automovilístico en la costa. No sobrevivió. Valeria metió la mano en su bolso y sacó un documento doblado. Un certificado de defunción. Santiago. Edad 35 años. Causa de muerte. Trauma múltiple por colisión vehicular. Parecía oficial. No lo era. ¿Cuándo sucedió esto? Ayer por la mañana. He estado manejando los arreglos. Se secó los ojos con un pañuelo. No quería decírtelo por teléfono. ¿Has contactado a las autoridades? Todo ha sido atendido. El cuerpo ha sido preparado. He arreglado la cremación. ¿Cremación? Santiago siempre dijo que quería ser cremado, como Elena. Esa era una mentira. Santiago le tenía terror al fuego. Siempre lo había tenido desde la infancia. Valeria, me gustaría ver el informe policial. Por supuesto, te conseguiré copias de todo. Pero Roberto, hay preocupaciones inmediatas que debemos abordar, tales como... Santiago tenía deudas significativas. Sus acreedores no esperarán a la sucesión. Necesitamos proteger tus activos antes de que intenten hacer reclamos contra el patrimonio. Sacó otro documento, el mismo poder notarial que me había negado a firmar, con un lenguaje actualizado sobre la protección de patrimonio de emergencia. Esto me permitirá asegurar tus finanzas inmediatamente, transferir fondos a cuentas protegidas, pagar las obligaciones de Santiago, asegurarnos de que sus acreedores no puedan tocar tu herencia. Para entonces, varios vecinos habían notado el auto de Valeria en mi entrada. Doña Carmen, la vecina de al lado, estaba regando su jardín, pero claramente escuchando. Los García estaban recogiendo su correo, pero tomándose su tiempo. La vida de pueblo pequeño. Todos conocían los asuntos de los demás. Roberto, necesitamos movernos rápidamente con esto. La noticia se difundió rápido en nuestro vecindario. Por la tarde, mi timbre sonaba constantemente. Vecinos trayendo guisos, ofreciendo condolencias,
preguntando si había algo que pudieran hacer. Valeria interpretó su papel perfectamente. «Muchas gracias por venir», le dijo a doña Carmen. «Roberto se está tomando esto muy mal. Santiago era su único hijo». «¡Qué tragedia!», respondió doña Carmen, «y tan joven». «¿Fue repentino?» «Muy repentino. Un accidente de auto. Estaba allí por negocios. Vi a Valeria tejer sus mentiras con una habilidad impresionante. El viaje de negocios ficticio de Santiago, las trágicas llamadas telefónicas que había recibido, su vuelo inmediato para manejar los arreglos, su preocupación por mi estado emocional. Roberto ha estado luchando desde que Elena falleció, le dijo a la familia García. Esto podría ser más de lo que puede manejar. La simpatía fue abrumadora. Nuestro vecino, don Luis, se ofreció a ayudar con los arreglos del funeral. La señora Susana trajo comestibles. Todos querían apoyar al padre en duelo y a su devota nuera. Para la noche, Valeria había creado una página de recaudación de fondos en línea. Fondo conmemorativo para Santiago, decía el titular. Ayudando a la familia a cubrir gastos funerarios inesperados y apoyar a su padre en duelo. La descripción era magistral. La muerte repentina de Santiago, mi ingreso fijo, la carga financiera de los costos del funeral, además de las recientes facturas médicas de Elena. Valeria se posicionó como el miembro responsable de la familia, tratando de protegerme del estrés adicional. Las donaciones comenzaron de inmediato. $100 de doña Carmen, $250 de los viejos amigos de la escuela secundaria de Santiago, $500 de mis antiguos colegas de la oficina de la agencia federal. En 6 horas, el fondo había recaudado más de $8,000. Valeria me mostró la página en su teléfono. La gente es tan generosa, esto realmente ayudará con los gastos. ¿Qué gastos? La funeraria, la cremación, el servicio conmemorativo. Todo suma rápidamente. ¿Cuánto cuesta la cremación? Unos $3,000. Pero hay otros costos, transporte, permisos, el servicio. Estaba planeando un funeral completo para mi hijo vivo, recolectando donaciones de nuestra comunidad y posicionándose como la viuda afligida que manejaba todo. La audacia era impresionante. El funeral estaba programado para el sábado en la iglesia del barrio. Valeria había arreglado todo: flores, música, recepción después en el salón parroquial. Incluso había escrito el obituario. Santiago, amado hijo y esposo, falleció inesperadamente el 15 de agosto en la costa. Santiago era un hombre de familia devoto que traía alegría y risas a todos los que lo conocían. Salió en el periódico local y en línea. Los amigos de la escuela de Santiago lo compartían en redes sociales. Sus antiguos compañeros de trabajo publicaban recuerdos. Mi hijo estaba siendo llorado por cientos de personas, y él estaba sentado en una playa tropical, completamente ajeno a que estaba muerto. El viernes por la noche, Valeria vino a mi casa con cajas. «Necesitamos empacar las cosas de Santiago», dijo. «No puedo soportar verlas más». Empezó en su viejo dormitorio, sacando ropa del armario, limpiando su escritorio, moviéndose como una mujer tratando de borrar recuerdos demasiado dolorosos para soportar. «Hay algo más que debemos discutir», dijo, doblando una de las viejas camisetas universitarias de Santiago. «¿Qué es eso?» «Esta casa. Es demasiado para ti ahora, especialmente con todo lo que ha pasado». Se sentó en la cama de Santiago, todavía sosteniendo la camiseta. «He estado mirando algunas comunidades para mayores realmente agradables, lugares donde tendrías ayuda cuando la necesites, pero aún mantendrías tu independencia. No estoy interesado en mudarme. Roberto, no puedes vivir en el pasado para siempre. Elena se ha ido. Santiago se ha ido. Esta casa es solo un recordatorio de todo lo que has perdido». Se levantó y caminó hacia la ventana de Santiago, mirando hacia el patio trasero donde él había jugado de niño. «Sé que esto es difícil de escuchar, pero aferrarse a este lugar no es saludable. Necesitas comenzar de nuevo en otro lugar». «¿Y qué pasa con la casa? La vendemos. Usamos el capital para tus gastos de cuidado».
¿Nosotros? Soy familia, Roberto. Soy todo lo que te queda ahora. Se apartó de la ventana y me miró directamente. El funeral es mañana. Después de que le demos descanso a Santiago, necesitamos enfocarnos en tu futuro. Y tu futuro no puede estar en esta casa llena de fantasmas. La mañana del sábado llegó con ese tipo de aire fresco de otoño que a Elena siempre le encantaba. Me puse mi mejor traje negro y conduje hasta la iglesia. Estaba llena. Cientos de personas habían venido a llorar a mi hijo vivo. Valeria estaba al frente saludando a los dolientes, aceptando condolencias, interpretando a la viuda devota con una actuación digna de un Oscar. Incluso había traído pañuelos y maquillaje para retocar las lágrimas. A las 10:30 se acercó al púlpito para pronunciar su elogio. Santiago era el tipo de hombre que ponía a la familia primero, comenzó. Se preocupaba por su padre, especialmente después de perder a su madre. El mayor miedo de Santiago era que Roberto se quedara solo sin el apoyo de la familia. Palabras irónicas viniendo de una mujer que planeaba robar todo lo que yo poseía. Fue entonces cuando vi a Héctor entrar por la puerta lateral. No estaba solo. Rogelio lo seguía, junto con otro hombre que no reconocí con una placa. Valeria continuó su elogio, sin saber que su audiencia había cambiado. Santiago querría que nos cuidáramos mutuamente, dijo, para apoyar a Roberto durante esta difícil transición. Héctor caminó por el pasillo central y se detuvo directamente frente al púlpito. ¿Señora de Santiago? Valeria levantó la vista confundida por la interrupción. Soy el comandante Héctor de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía. Necesito hablar con usted. La iglesia se quedó en silencio. 300 personas conteniendo la respiración. Estoy en medio de un funeral, dijo Valeria. Sí, puedo ver eso. Un funeral para Santiago, quien, según este certificado de defunción, murió en un accidente automovilístico el 15 de agosto. Héctor sostuvo el documento falsificado. El problema es, señora, que Santiago está muy vivo. Sacó su teléfono y lo conectó al sistema de sonido de la iglesia. Papá, ¿puedes escucharme? La voz de Santiago llenó la iglesia. Clara, saludable y pero muy viva. Hola a todos. Estoy llamando desde una isla tropical, donde he estado de vacaciones durante las últimas 6 semanas. Solo quiero confirmar que los informes de mi muerte han sido enormemente exagerados. La congregación estalló. Jadeos, gritos, confusión. Alguien estaba grabando con su teléfono. Valeria se quedó congelada en el púlpito, con la cara tan blanca como un papel. Señora, continuó Héctor, está bajo arresto por fraude, falsificación y abuso financiero de ancianos. El caos en la iglesia fue algo que nunca había visto. La gente estaba de pie, gritando preguntas, sacando teléfonos para grabar. Algunos exigían explicaciones. Otros llamaban a amigos que habían donado al fondo de ayuda. Valeria intentó correr. Logró dar 3 pasos antes de que Rogelio le bloqueara el camino. Valeria Isabel, tiene derecho a guardar silencio, comenzó Héctor, pero Valeria no se quedó callada. Esto es un malentendido, gritó sobre el ruido de la multitud. Santiago está confundido. Ha estado teniendo problemas psicológicos. Fue entonces cuando la videollamada de Santiago apareció en la pantalla de proyección de la iglesia. Estaba sentado en el balcón de un hotel, palmeras visibles detrás de él. Valentina a su lado en bikini. ¿Problemas psicológicos? Santiago se rió. Valeria, nunca me he sentido mejor en mi vida. La multitud dirigió su atención a la pantalla. Santiago se veía saludable, bronceado, relajado. Nada parecido a alguien que murió en un accidente automovilístico. Papá, ¿estás bien? Esta mujer me dijo que tenías problemas de memoria y no podías manejar llamadas telefónicas. Estoy bien, hijo. Mejor que bien. ¿Y quién? Continuó Santiago, mirando directamente a Valeria a través de la cámara. Va a explicar por qué mi esposa está celebrando mi funeral mientras yo estoy sentado en el Caribe. Valentina se inclinó hacia el encuadre. Espera, ¿esposa? Santiago, me dijiste que estabas divorciado.
Incluso a través de la videollamada, se podía ver cambiar la cara de Santiago al darse cuenta del alcance del engaño de Valeria. Valeria. La voz de Santiago era mortalmente tranquila ahora. ¿Qué es exactamente lo que le has estado diciendo a la gente? Valeria estaba esposada, pero aún intentaba mantener el control. Santiago, no entiendes la situación. Tu padre necesitaba ayuda. Se estaban aprovechando de él. ¿Quiénes? Asesores financieros, abogados de patrimonio, gente tratando de explotar su dolor. Rogelio dio un paso adelante con una carpeta llena de evidencia. Señora, tenemos grabaciones de usted amenazando al señor Roberto con procedimientos de tutela si no firmaba el poder notarial. Tenemos documentos falsificados, certificados de defunción falsos y evidencia de intento de fraude electrónico. Se volvió para dirigirse a la congregación. También tenemos evidencia de que esta señora ha ejecutado esquemas similares, con al menos otras 3 víctimas ancianas en el área. El murmullo de la multitud se volvió furioso. Estas personas habían sido engañadas, su simpatía explotada, sus donaciones robadas. Santiago, llamé a la pantalla. Ven a casa, hijo. Tenemos mucho de qué hablar. Lo que sucedió después fue como ver una demolición controlada. Toda la vida de Valeria colapsó en tiempo real. Rogelio abrió su carpeta de evidencia y comenzó a leer de su informe de investigación. Los registros financieros muestran acceso no autorizado a las cuentas de Roberto que datan de abril de 2024. Documentos de poder notarial falsificados, certificado de defunción falso con la firma de un médico forense falsificada. Levantó estados de cuenta bancarios que mostraban intentos de transferencias electrónicas que habían sido bloqueadas por sistemas de detección de fraude. La acusada intentó transferir $50,000 de la cuenta de Roberto a una cuenta en el extranjero el 14 de agosto, un día antes de la supuesta fecha de muerte. La multitud se estaba enfadando. Estas eran las mismas personas que donaron su dinero duramente ganado a la campaña de recaudación. El fraude de recaudación de fondos por sí solo constituye un robo de $15,847 de 127 víctimas diferentes. Rogelio continuó. Doña Carmen se levantó de su banco. Yo te di $100. Salté la compra de comestibles esta semana para donar a ese fondo. Don Luis estaba aún más molesto. Me dijiste que Santiago debía dinero a gente peligrosa. Te di $500. Valeria intentó una última jugada desesperada. «¡No entienden!», gritó. «Roberto es mentalmente incompetente. Iba a perder todo ante estafadores. Estaba tratando de proteger sus activos». Héctor sacó su teléfono y reprodujo la grabación de nuestra conversación durante la cena. La voz de Valeria llenó la iglesia. «Solo eres un anciano confundido que no sabe lo que es mejor para él». Luego su amenaza. Los ancianos confundidos terminan en centros de cuidado administrados por el Estado, con tutores designados por la Corte manejando sus activos. La evidencia era abrumadora. Testigos en los bancos estaban grabando todo con sus teléfonos. En cuestión de horas, las imágenes serían virales en las redes sociales. Rogelio dio el golpe final. La licencia inmobiliaria de la señora ha sido suspendida pendiente de investigación. Hemos identificado irregularidades en su manejo de las transacciones de propiedad de al menos 6 clientes ancianos en los últimos 3 años. Su carrera había terminado. Su libertad había terminado. Su matrimonio había terminado. Mientras Héctor la escoltaba hacia la salida de la iglesia, Valeria hizo un último intento para salvar las apariencias. «Roberto, nunca sobrevivirás por tu cuenta. Sin el apoyo de la familia, terminarás exactamente donde dije que lo harías». Me levanté de mi banco y la miré directamente a los ojos. «Valeria, sobreviví 30 años investigando a gente como tú. Creo que puedo manejar la jubilación». Los procedimientos legales se movieron más rápido de lo que esperaba. Valeria fue acusada de múltiples delitos graves: abuso financiero de ancianos, fraude electrónico, falsificación, robo de identidad y robo por engaño. El fiscal de distrito lo llamó uno de los esquemas de abuso de ancianos más sofisticados que habían procesado.
Su fianza se fijó en $100,000, que no pudo pagar. Resulta que la mayoría de sus activos estaban atados en inversiones fraudulentas y empresas fantasma. En una semana, el banco había revertido todas las transacciones no autorizadas y asegurado mis cuentas con protección adicional contra fraudes. La plataforma de recaudación reembolsó cada donación y lanzó su propia investigación sobre la campaña de Valeria. La unidad de delitos financieros tomó el caso cuando descubrieron que las actividades de Valeria cruzaban fronteras estatales. Había estado ejecutando esquemas similares en otros estados antes de mudarse aquí. Santiago voló a casa desde el Caribe el día después del fiasco del funeral. Valentina vino con él, todavía procesando el hecho de que había estado saliendo con un hombre casado cuya esposa había fingido su muerte. «Lo siento mucho», dijo Santiago cuando los recogí en el aeropuerto. No tenía idea de que Valeria fuera capaz de algo así. ¿Cómo podría saberlo? Engañó a todos. Debería haber mantenido un mejor contacto. Después de que mamá murió, estaba lidiando con mi propio dolor. Pensé que darte espacio era lo correcto. Eso es exactamente con lo que contaba Valeria. Los papeles de divorcio se presentaron en 48 horas. El abogado de Santiago dejó claro que Valeria no recibiría nada del matrimonio. De hecho, dados los cargos penales, Santiago buscaba restitución por daños a su reputación y angustia emocional. Mi compañía de seguros lanzó su propia investigación y determinó que si el esquema de Valeria hubiera tenido éxito, habrían sido defraudados con el beneficio del seguro de vida de Elena de $250,000. Los efectos dominó siguieron expandiéndose. Otras víctimas ancianas en la red inmobiliaria de Valeria se presentaron. La Junta de Licencias Estatal abrió una revisión de sus transacciones pasadas. Para Navidad, Valeria Isabel estaría cumpliendo una sentencia federal de 5 años por fraude a ancianos. La caída profesional fue rápida y completa. Dentro de las 72 horas de su arresto, la Comisión de Bienes Raíces suspendió la licencia de Valeria pendiente de investigación. Cuando indagaron en sus archivos de clientes, encontraron un patrón de explotación dirigido a vendedores ancianos. Identificaba a propietarios vulnerables, explicó el investigador de la comisión, viudos recientes o personas con problemas de salud, familias en crisis. Luego, ofrecía ayudar con algo más que la transacción inmobiliaria. El esquema siempre era el mismo: ganar la confianza del cliente durante un periodo vulnerable, ofrecer ayudar con la organización financiera, asumir gradualmente más control sobre sus asuntos, eventualmente presionarlos hacia tratos desventajosos o robo directo. Otras 3 víctimas se presentaron durante la investigación. Margarita, de 73 años, había firmado un poder notarial a Valeria después del derrame cerebral de su esposo. Valeria había vendido la casa de Margarita por $200,000, por debajo del valor de mercado a una empresa que poseía en secreto. El señor Chen, de 81 años, había sido convencido de invertir sus ahorros de jubilación en un fondo inmobiliario exclusivo, que resultó ser la cuenta personal de Valeria. Dorotea, de 69 años, había contratado a Valeria para vender la propiedad comercial de su difunto esposo. Valeria se había quedado con la comisión de $400,000 y le dijo a Dorotea que la venta se había caído. La cantidad total robada a través de todas las víctimas excedió el $1,200,000. La Oficina del Fiscal General del Estado creó un grupo de trabajo específicamente para investigar el abuso financiero de ancianos en transacciones inmobiliarias. El caso de Valeria se convirtió en su acusación insignia. Su antigua agencia inmobiliaria enfrentó demandas civiles de múltiples víctimas. Llegaron a un acuerdo fuera de la corte por montos no revelados e implementaron nuevos procedimientos de supervisión para agentes que trabajan con clientes ancianos. Los efectos dominó llegaron a la comunidad bancaria local. Los grandes bancos y otras instituciones importantes actualizaron sus sistemas de detección de fraude, específicamente para marcar actividades sospechosas que involucran a titulares de cuentas mayores. El caso de Valeria apareció en materiales de capacitación para empleados bancarios, profesionales inmobiliarios y defensores del cuidado de ancianos. Su nombre
se convirtió en sinónimo de abuso financiero de ancianos en la región. Ella nunca volvería a trabajar en bienes raíces. La parte más difícil no fueron los procedimientos legales o la atención de los medios, fue la gira de disculpas. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Valeria debía hacer una restitución pública a la comunidad que había defraudado. El juez le ordenó aparecer en una reunión del ayuntamiento y explicar sus acciones a sus víctimas. La iglesia del barrio organizó la reunión. El mismo santuario donde había celebrado el falso funeral de Santiago estaba lleno de nuevo, pero esta vez con una energía muy diferente. Valeria, vistiendo un traje de presidiaria naranja y esposas, leyó una declaración preparada. Quiero disculparme con Roberto y con toda la comunidad por mis acciones. Exploté su amabilidad y confianza durante un momento en que intentaban ayudar a una familia en duelo. Su voz era plana, sin emoción, remordimiento ordenado por la corte. También quiero disculparme con Santiago por el daño que he causado a su reputación y relaciones. Santiago se sentó en la primera fila junto a mí. Había insistido en estar allí, aunque su abogado le había aconsejado que no lo hiciera. Mis acciones fueron inexcusables, continuó Valeria. Traicioné la confianza de personas que me recibieron en su comunidad y me trataron como familia. Doña Carmen se levantó de su banco. ¿A cuántas otras familias les has hecho esto? El abogado de Valeria le susurró algo al oído. No puedo comentar sobre investigaciones en curso. Don Luis gritó desde el fondo de la iglesia. Esa no es una respuesta. El juez había permitido que las víctimas se dirigieran a Valeria directamente. Uno por uno, se pusieron de pie y le dijeron cómo sus acciones los habían afectado. Margarita habló sobre perder su hogar debido a la manipulación de Valeria. El señor Chen describió el estrés de descubrir que los ahorros de su vida habían desaparecido. Dorotea explicó cómo el robo de Valeria la había obligado a mudarse con sus hijos. Cuando fue mi turno de hablar, me levanté y miré directamente a Valeria. Elegiste a la familia equivocada para destruir y subestimaste al hombre equivocado. Pero lo más importante, olvidaste que la justicia no es venganza, es protección. Valeria fue sentenciada en una fría mañana de febrero, 6 meses después de su arresto. La jueza Patricia no se anduvo con rodeos. Señora, usted explotó sistemáticamente a algunos de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad durante sus horas más oscuras. Convirtió su dolor, su confianza y su generosidad en armas para su beneficio personal. La sentencia fue exhaustiva. 5 años en una prisión federal, $500,000 en restitución a las víctimas y prohibición de por vida de trabajar en servicios financieros o bienes raíces. Pero la jueza no había terminado. Sus acciones han dañado mucho más que cuentas bancarias. Ha erosionado la confianza entre familias y comunidades. Ha hecho que personas en duelo cuestionen su propio juicio y su seguridad en sus propios hogares. Valeria no mostró emoción mientras se leía la sentencia, sin lágrimas, sin disculpas, sin reconocimiento de las vidas que había destruido. Después de la sentencia, Santiago y yo condujimos a casa juntos. Valentina se había mudado a la ciudad y vivía con él en un pequeño apartamento en el centro. Planeaban casarse en la primavera. «Papá, ¿crees que realmente cumplirá los 5 años completos?» Probablemente 4 con buen comportamiento. Pero Rogelio dice que las demandas civiles la mantendrán atada en la corte durante años. Después de eso, la restitución por sí sola la llevará a la bancarrota. La familia de Margarita estaba demandando por la diferencia entre el precio por el que Valeria vendió su casa y su valor real de mercado. Los hijos del señor Chen buscaban una demanda por conversión ilícita. Dorotea había contratado a un abogado para recuperar la propiedad comercial de su esposo. La cosa es, le dije a Santiago, que el dinero nunca fue realmente el punto. ¿Qué quieres decir? Valeria pensó que estaba robando a un anciano confundido que no se defendería. Pensó que el dolor me hacía débil. Entré en mi camino de entrada, el mismo donde Valeria me había dicho una vez que tenía 3 días para salir. Pero el dolor no te hace débil, hijo.
te hace cuidadoso sobre quién merece tu confianza. El impacto en nuestra comunidad fue duradero. La iglesia ahora requería verificación de antecedentes para cualquiera que manejara donaciones financieras. El Departamento de Policía local creó un programa de prevención de fraude a ancianos. El Consejo de la ciudad aprobó una ordenanza que requería supervisión adicional para transacciones inmobiliarias que involucraban a vendedores ancianos. El caso de Valeria había hecho a todos más vigilantes, más protectores de los miembros vulnerables de la comunidad. 3 meses después de su sentencia, recibí una carta de ella desde la prisión. La tiré sin abrirla. Los cambios sistémicos que siguieron al caso de Valeria fueron más extensos de lo que nadie esperaba. La legislatura aprobó la Ley de Protección a Mayores Elena, llamada así por mi difunta esposa, que creó nuevas sanciones penales por explotación financiera de adultos vulnerables y requirió informes obligatorios por parte de las instituciones financieras. Los bancos de todo el estado implementaron nuevos protocolos. Las transacciones de más de $10,000 que involucraban cuentas de personas mayores de 65 años ahora requerían verificación adicional. Los cambios repentinos en los patrones bancarios desencadenaban revisiones automáticas. Los documentos de poder notarial requerían notarización y verificación de testigos independientes. El banco donde Valeria había intentado su transferencia electrónica creó una unidad dedicada a la prevención del fraude a ancianos. Contrataron a Rogelio como consultor para capacitar a su personal sobre el reconocimiento de patrones de explotación. La industria inmobiliaria enfrentó su propio ajuste de cuentas. La Asociación de Agentes Inmobiliarios ordenó capacitación anual sobre prevención de fraude a ancianos. Crearon una línea directa para reportar actividades sospechosas y establecieron un fondo de asistencia a víctimas. La iglesia renovó completamente sus procedimientos financieros. Todas las campañas de donación ahora requerían documentación de necesidad real. Las plataformas de recaudación en línea estaban prohibidas a menos que fueran verificadas por el liderazgo de la iglesia. Crearon un comité de voluntarios para visitar a los feligreses ancianos regularmente. El cambio más significativo fue la creación de la Coalición de Justicia para Ancianos, una asociación entre las fuerzas del orden, servicios sociales, proveedores de atención médica e instituciones financieras. Su misión era la detección temprana y prevención del abuso de ancianos. Me encontré en el centro de estos esfuerzos. El comandante Héctor me reclutó como consultor voluntario para investigaciones de delitos financieros. Mi experiencia en contabilidad forense y mi experiencia personal con las tácticas de Valeria me hicieron valioso para capacitar a otros investigadores. Roberto, tienes una credibilidad que no podemos fabricar, me dijo Héctor. Cuando le dices a la gente que confíe en sus instintos sobre la explotación financiera, escuchan. Comencé a hablar en centros para mayores, grupos de la iglesia y reuniones comunitarias. El mensaje siempre era el mismo. La vulnerabilidad no equivale a indefensión, y pedir ayuda no es un signo de debilidad. El periódico local publicó una serie de artículos sobre la prevención del fraude a ancianos, presentando mi historia como el ejemplo principal. El titular decía: Contador federal jubilado supera la estafa de herencia de $2,300,000 de su nuera. Pero el cambio más significativo fue personal. Santiago se mudó de regreso a la ciudad permanentemente. Él y Valentina compraron una casa a 3 cuadras de la mía. Cenábamos juntos todos los domingos y finalmente sentí que tenía familia de nuevo. Familia real, del tipo que te protege en lugar de explotarte. Un año después del arresto de Valeria, Santiago y Valentina se casaron en la misma iglesia donde ella había celebrado su falso funeral. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la congregación. El párroco abrió la ceremonia con una reflexión sobre la verdad, la confianza y la importancia de proteger los lazos familiares. Hoy, celebramos no solo la unión de Santiago y Valentina, sino el triunfo del amor sobre el engaño, la confianza sobre la manipulación y la familia sobre el fraude. A Elena le habría encantado Valentina. Estaba estudiando para convertirse en planificadora financiera, inspirada por lo que le había pasado a nuestra familia.
Quiero ayudar a las personas a protegerse, me dijo. Lo que Valeria te hizo podría pasarle a cualquiera. Santiago también había cambiado. La actitud despreocupada que lo había hecho vulnerable a las mentiras de Valeria fue reemplazada por un enfoque más reflexivo hacia las relaciones y responsabilidades. Papá, lamento no haber estado aquí cuando más me necesitabas. Estuviste aquí cuando importaba, hijo, pero debería haber estado aquí desde el principio. Elena siempre decía que el momento perfecto es un lujo que rara vez obtenemos. Lo que importa es aparecer cuando te das cuenta de lo que es importante. Habíamos establecido nuevos límites y nuevas tradiciones. Santiago me llamaba todos los martes y viernes, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ambos queríamos mantener la conexión. Él manejaba mis problemas tecnológicos. Yo le ayudaba a entender las inversiones y la planificación de la jubilación. Valentina encajó en nuestra familia a la perfección. Tenía la misma inteligencia práctica que Elena había poseído y la misma protección feroz hacia las personas que amaba. Roberto dijo en la recepción de su boda: quiero que sepas que lo que pasó con Valeria nunca volverá a suceder. Santiago y yo nos aseguraremos de eso. Sé que lo harán, Valentina, pero más que eso, queremos que sepas que ya no estás solo. Familia significa cuidarse mutuamente. De pie allí en la recepción, viendo a Santiago y Valentina bailar la misma canción que Elena y yo habíamos bailado 44 años antes, me di cuenta de algo importante. Valeria había intentado aislarme para hacerme vulnerable. En cambio, me había acercado más a la familia que realmente tenía. 2 años después, todavía vivo en la misma casa donde Valeria me dijo una vez que tenía 3 días para salir. Pero todo lo demás ha cambiado. La casa está llena de vida de nuevo. Santiago y Valentina visitan 2 veces por semana. Su primera hija, mi nieta, Elena Isabel, nació la primavera pasada. Ya muestra signos de la terca inteligencia de su bisabuela. Me he convertido en un defensor de la prevención del fraude a ancianos, trabajando con agencias de aplicación de la ley y organizaciones de mayores en todo el estado. El trabajo me da un propósito y ayuda a otras familias a evitar lo que pasamos. El mes pasado, ayudé a exponer otro esquema de fraude de herencia dirigido a un viudo en una ciudad vecina. Los patrones eran idénticos al enfoque de Valeria: urgencia fabricada, manipulación emocional, aislamiento del apoyo familiar. La diferencia fue que esta vez lo atrapamos antes de que se robara dinero. Ese es el mensaje que quiero dejarles. El esquema de Valeria funcionó inicialmente porque yo estaba aislado en mi dolor. No estaba hablando con mi hijo, no estaba conectado con mi comunidad, no estaba confiando en mis propios instintos. Pero el aislamiento es una elección, no una inevitabilidad. Si están viendo esto porque han experimentado una traición financiera familiar, o porque están preocupados por un padre o pariente anciano, esto es lo que he aprendido. Confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, investiguen. Si alguien los está presionando para tomar decisiones financieras urgentes durante un momento vulnerable, reduzcan la velocidad y busquen asesoramiento independiente. Documenten todo. Guarden registros de conversaciones, guarden correos electrónicos, anoten fechas y horas. Si alguien los está explotando, la evidencia será su mejor protección. Manténganse conectados. La defensa más fuerte contra los depredadores financieros es el apoyo de la familia y la comunidad. No dejen que nadie los convenza de que están mejor aislados. Lo más importante, recuerden que la edad y el dolor no los hacen débiles. Los hacen lo suficientemente sabios como para saber la diferencia entre las personas que quieren ayudarlos y las personas que quieren servirse de sus activos. Si han experimentado algo similar a mi historia, compártanlo en los comentarios a continuación. Su experiencia podría ayudar a proteger a la familia de otra persona. Y si encontraron útil esta historia, por favor suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escucharla. A veces, la mejor manera de honrar a las personas que hemos perdido es proteger a las personas que todavía tenemos.